estar aquí presentes en nuestra primera sesión virtual con Ecuador en el lanzamiento de nuestra primera serie de webinars que vamos a tener para el mes de marzo para visibilizar las experiencias y buenas prácticas de los 4 países que participaron en esta iniciativa piloto a nivel mundial con la Organización Mundial de la OMS y en conjunto con la Oficina Regional de las Américas de la Organización Panamericana de la Salud OPS. En inglés, la próxima. Good afternoon, everyone. It's a great pleasure to have you all here. Buenas tardes a todos. Es un placer tenerlos presentes con esta primera sesión que es sobre el Ecuador en la serie de webinars sobre la iniciativa mundial dirigida por la OMS en colaboración con la Organización Panamericana de la Salud, la OPS. Antes de darle la palabra al representante de la Organización Panamericana de la Salud de la Oficina de Ecuador, quiero aprovechar y darles instrucciones y modalidades generales para maximizar la participación de todos en este evento y resumen del programa de la sesión de hoy. Esta sesión tiene interpretación simultánea, la cual pueden acceder los 2 idiomas, ahí como pueden ver en el icono de abajo de su pantalla, que hay para seleccionar en inglés o en español. No, solo menciono rápido en inglés. The session has simultaneous interpretation for English and Spanish. In that case, esta sesión tiene interpretación simultánea. Puede usar el icono del globo en la parte inferior de la pantalla para seleccionar. Y el resto de los participantes, por favor, usar el icono de chat. Para comunicar ya cualquier tema o problema técnico, por favor, en ese caso, usar el icono que dice Q&A, que son las preguntas y respuestas, así no se interrumpen las presentaciones o las discusiones del chat. Por último, les pido a todos el gran favor de mantener sus micrófonos como silencio durante el evento. La próxima, por favor. También quiero anunciarles antes de pasar por la agenda que a través de nuestro socio Cofinae estarán transmitiendo este evento mediante sus redes, plataformas digitales de las organizaciones indígenas amazónicas y sus medios de comunicación como su radio FM con su traducción simultánea a las lenguas originarias de la Amazonía, que son Quichua Amazónica y Ashwar Xiam. Bueno, para la agenda brevemente les voy a dar un resumen del programa de hoy. Después de la bienvenida e introducción del doctor Barrenechea, vamos a iniciar la sesión con una breve introducción de la iniciativa piloto a nivel global y regional por la OMS y OPS en su primera inversión directa y cooperación con las organizaciones de la sociedad civil en la respuesta conjunta a la COVID-19 y futuras emergencias. De ahí damos la palabra al Ministerio de Salud Pública para su intervención sobre el proyecto y experiencias de país. Después vamos a darle la plataforma a las 2 organizaciones de la sociedad civil que fueron seleccionadas por la OPS como socios comunitarios en esta iniciativa, las cuales son la Fundación Pachamama y Cofinae, que es la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazona Ecuatoriana, para que compartan sus roles, perspectivas y el impacto que tuvo este proyecto en las poblaciones indígenas que ellos representaron y ayudaron a servir. Para ambas sesiones con estas 2 organizaciones comunitarias daremos un espacio para preguntas y respuestas. Después de eso abriremos una sesión de convocatoria para tener un diálogo con todos los socios aquí presentes que tuvieron un rol muy importante en este proyecto de país en mitigar el impacto de la COVID-19 en sus comunidades indígenas en la zona amazónica. Y de ahí cerramos la sesión. Con eso dicho y con enorme gusto le paso la palabra a nuestro representante del país en Ecuador, el doctor Barrenechea. Adelante. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes a todos. Un saludo muy especial al doctor Vallejo, subsecretario de Promoción de la Salud del Ministerio de Salud, y a los representantes aquí presentes de las organizaciones de sociedad civil. Tengo Andrés Tapia, dirigente de comunicación de Confinieia, Narciso Machenta y Javier Félix de la Fundación Pachamama y del programa Ikeyama Nukuri. Y a todos los participantes, por supuesto, mis colegas de la sede, de las 2 sedes, y a todos los presentes, muy buenas tardes. Es un verdadero honor encontrarme esta tarde con ustedes y quiero agradecer a la invitación o la idea de organizar esto porque realmente vale la pena este intercambio virtual sobre esta experiencia positiva que representó esta
esta iniciativa de parte de la OPS y la OMS con la sociedad civil. En octubre del año 2020, la OPS organizó una reunión de alto nivel con el objetivo de elaborar una hoja de ruta que fortaleciera la respuesta a la COVID-19, haciendo especial énfasis a las prioridades y las necesidades y las propuestas planteadas por las poblaciones indígenas con un abordaje intercultural. Doctor Barrenechea, disculpe, perdimos su audio. Se cortó solo. Entonces les mencionaba que en octubre del 2020 se organizó una reunión para establecer una hoja de ruta con la participación de las poblaciones indígenas para tener un abordaje intercultural y en coordinación con los pueblos mismos de la región. En esa reunión se identificaron prioridades y oportunidades. Asimismo, se identificaron 5 áreas temáticas específicas y que generaron recomendaciones. Estas áreas incluían el acceso equitativo a servicios de salud de calidad y culturalmente sensibles, el tema de género y la situación de las mujeres indígenas. Otra área temática fueron las condiciones estructurales que repercuten en la salud de los pueblos indígenas. También se incluyó los sistemas de información y los datos para identificar las prioridades de los pueblos indígenas. Y finalmente se decidió o se propuso hacer seguimiento a las iniciativas de diálogo y participación. Como todos sabemos, la OMS, en su plan estratégico de preparación y de respuesta a la COVID-19, tiene un enfoque que se llama de toda la sociedad, es decir, que este plan se aplicaba no solamente al sector salud, sino a todos los entes de la sociedad. Y en este momento lanzó su iniciativa piloto a nivel mundial para, por la primera vez, catalizar el compromiso de apoyo financiero a las organizaciones de sociedad civil y organizaciones comunitarias para demostrar de esta manera el impacto positivo que esta inversión directa a los movimientos locales, aumentando la participación de ellos y la visibilidad de las estructuras de gobernanza, tenía un impacto, favorecía el contexto de resiliencia y gestión de emergencias. Ecuador mamalakta tukuy pachay viña uyaunchi kay viñukanchi kallarishkanchimi kasna virtual ni piña tukuy kay hatul mamalakta guramanda tukuy layachakuna chasnallata kay pachamama uyanya uyirachi unkuy COVID-19 chayma. Perdón por eso. Entonces, esta iniciativa se consideró como un proyecto que podía acelerar, o un proyecto acelerador, cuyo objetivo sería demostrar que estas pequeñas inversiones directas hacia las organizaciones de sociedad civil tenían un impacto positivo significativo. En nuestra región, la OPS se enfocó en fortalecer la resiliencia de la comunidad ante las emergencias de salud actuales y futuras, con el propósito de empoderar la participación, la apropiación y la educación de las comunidades a través de la inversión en las organizaciones de sociedad civil involucradas en la respuesta a la COVID-19. La OPS-OMS estableció cooperación con 7 organizaciones de sociedad civil en 4 países: Ecuador, Guyana, Guatemala y Panamá. Estas organizaciones de sociedad civil seleccionadas representaron grupos de población objetivos: personas con discapacidad, trabajadoras domésticas, adolescentes, mujeres y comunidades indígenas. El apoyo se proporcionó a través de intervenciones planificadas conjuntamente entre las oficinas de país de la OPS y los socios de las organizaciones de sociedad civil para ampliar los programas de asistencia. La fase piloto de esta iniciativa se lanzó oficialmente en abril-mayo del 2021 y se finalizó en diciembre del año pasado. Hasta el momento han participado en total 54 organizaciones de sociedad civil
que llegan a representar más de 80 millones de personas en comunidades en situación de vulnerabilidad en 40 países. Ecuador es un país, como todos sabemos, que tiene una gran diversidad cultural, conformado de 14 nacionalidades y 18 pueblos indígenas, los cuales se encuentran distribuidos en diferentes áreas geográficas, en muchos casos de difícil acceso. A veces solamente son accesibles por vía fluvial o aérea, lo que, entre otras realidades socioeconómicas, dificulta la posibilidad de acceso a los servicios de salud, hecho que representó verdaderamente un desafío para la ejecución de las actividades de la respuesta a la emergencia de la COVID-19. 3 organizaciones de sociedad civil han sido las aliadas de la representación de la OPS en Ecuador para la implementación de actividades que benefician a las personas de pueblos y nacionalidades y personas con discapacidad en el país. Para el efecto de este webinar, se tomarán en cuenta las 2 organizaciones de sociedad civil que implementaron actividades para beneficiar a pueblos y nacionalidades indígenas, la Fundación Pachamama y Confeniae, o la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana. Con la gestión realizada por Confeniae, se desarrolló un proyecto de fortalecimiento de la radio La Voz de Confeniae, que llega a las 11 nacionalidades de la región amazónica del Ecuador, a través de la cual se tiene una cobertura en Pastaza, Morona, Santiago y parte de Tungurahua, con una llegada aproximada a 100,000 personas y más de 200 comunidades. Gracias a este proyecto, se desarrollaron mensajes de comunicación y contenido sobre la COVID-19 para apoyar sobre todo la campaña de vacunación que se adelantaba. Estos contenidos de comunicación fueron adaptados a la realidad, las particularidades de las nacionalidades amazónicas y traducidos a las diferentes lenguas. Se desarrollaron un total de 30 cuñas que fueron posteriormente difundidas mediante la red de medios y radios comunitarios, 7 radios en total, pertenecientes a las organizaciones indígenas de base afiliadas a Confeniae que poseen radios comunitarias. El impacto de esta iniciativa, de esta estrategia, radica en la posibilidad que se brinda a personas de diferentes pueblos y nacionalidades que viven en áreas remotas al acceso a información correcta o verificada con respecto a la pandemia y al virus que causa la COVID-19. Esto siendo comunicado en sus propias lenguas: quichua, amazónico, achuar, shuar, huao, tofán, paicoca y agua, y adaptada a sus realidades, lo cual, por supuesto, permite un mayor entendimiento de la emergencia y de la importancia que releva la vacunación. El desarrollo de mensajes también ha logrado luchar contra los mitos, lo que llamamos la infodemia, que se han desarrollado alrededor del virus, y ha permitido que este sector de la población acceda de manera voluntaria e informada a la vacunación, aportando así de manera significativa a la exitosa estrategia de vacunación del país. Adicionalmente, mediante actividades de consulta, por medio de la realización de diálogos de saberes, se han identificado acciones puntuales que son de interés de estos grupos y que permiten desarrollar mejores estrategias de intervención. Por su lado, la Fundación Pachamama, mediante el programa Ikiama Nukuri, realizó talleres de incidencia contra la violencia doméstica, tanto para mujeres como para hombres, de las comunidades de Macuma y Nache, con la participación de alrededor de 50 personas. Estos talleres se desarrollaron de manera separada entre hombres y mujeres, con el fin de brindar un espacio seguro de diálogo y concientización sobre este serio problema. Por otro lado, se llevaron a cabo talleres para la elaboración de jabones artesanales, en el que participaron 20 mujeres shuar y achuar de las provincias de Morona, Santiago y Pastaza, cuyo objetivo fue capacitar a las mujeres en la elaboración de estos productos, de estos jabones con ingredientes locales, y así conseguir mejorar las condiciones de higiene local, como todos lo sabemos, forma parte de la estrategia base para prevenir el contagio del virus, utilizando esos sí materiales y plantas nativas de sus localidades. Asimismo, se dictaron talleres
a promotoras de salud sobre la utilización de las hierbas medicinales que ellas usan para la creación de medicinas. Estos proyectos tienen un enfoque de género importante, ya que mediante las diversas capacitaciones, las mujeres pudieron beneficiar dándose cuenta de la importancia de su involucramiento en el funcionamiento de sus comunidades, cómo pueden ellas aportar a difundir información importante para la comunidad, apoyar en el desarrollo mediante, por ejemplo, la fabricación de los jabones, trabajar en conjunto con los hombres en la reducción de la violencia doméstica, usar sus propios recursos naturales para la medicina y apoyar a la reducción de riesgo por COVID-19 y transformarse de esta manera en agentes de cambio de sus comunidades. Este webinar tiene como objetivo presentar la iniciativa global y regional de la iniciativa piloto de la OMS y la OPS en la región de las Américas, enfocando esta sesión en la experiencia, por supuesto, del Ecuador, que contará, como ya se mencionó, con interpretación en inglés, quichua, amazónico y achuar. Quiero entonces agradecerles de nuevo la presencia y desearles decir, que aprendamos todo de esta excelente experiencia y que ojalá se pueda continuar con más recursos en el futuro próximo. Gracias. Muchas gracias, doctor Barrenche, por la muy buena resumida introducción de todo lo que fue la iniciativa en Ecuador y en general, y viendo cómo estamos en tiempo, pues eso también ayudó también presentar mi parte. Así puedo hacerlo más conciso y realmente darle el espacio a los que son los importantes acá, que son pues el resto de la oficina del país y nuestros socios, actores como el Ministerio de Salud Pública y nuestros socios comunitarios. Pero rápidamente pues me introdujo. Mi nombre es Vanessa Vitoria. Yo trabajo en nombre del equipo de emergencias como la coordinadora regional de esta iniciativa piloto en la región de las Américas. Y es un placer darles una presentación bien breve de esta iniciativa que fue a nivel global y regional. Próxima. Y bueno, como ya lo habrá mencionado el doctor Barrenche, no voy a entrar en más en detalle, pero eso sí salió como un alineamiento al plan estratégico de preparación y respuesta a la OMS para la COVID-19 y con el enfoque de aplicación de la perspectiva de toda la sociedad. La OMS, como mencionado, lanzó su iniciativa piloto a nivel mundial para realmente catalizar por primera vez este compromiso y apoyo financiero directo a las organizaciones de la sociedad civil y las organizaciones comunitarias como socios iguales e integrales. Y eso realmente ha sido la primera vez que se ha hecho, al menos de parte de la OMS y en nuestra parte OPS para la región, por la cual solo con esa fase inicial ya pudimos demostrar este impacto significativo que iban a tener estos actores comunitarios en su acompañamiento y participación en la planificación y ejecución de estas estrategias locales y nacionales para mitigar el impacto de la pandemia. Próxima. Y bueno, ya como habrá mencionado el doctor, solo voy a decir pues, brevemente que sí, en nuestra región, eso se inició este piloto en el mes de abril y mayo del año pasado y se finalizó en diciembre de 2021. Y solo viendo en este periodo bien corto, con la intención de fortalecer en sí la respuesta a la COVID-19 a nivel local, pues ahí como tenemos acá en la pantalla, igual tuvimos un alcance enorme con el apoyo, empezando con la OMS, de financiero y técnico. Hay, como ya mencionamos, de 54 organizaciones de la sociedad civil en 40 países, en las 6 regiones de la OMS, obviamente incluyendo las Américas, y eso cubrió con un total de 80 millones de personas en estas comunidades, más que nada marginalizadas o vulnerables a nivel global. Próxima. Y bueno, acá solo es para demostrar rápidamente que para la región, sí, la OPS trabajó en conjunto, en total, 7 organizaciones de la sociedad civil en representación de las subregiones de Centroamérica, Suramérica y el Caribe en los países que fueron seleccionados, que fueron Guyana, Panamá, Ecuador y Guatemala. Y bueno, como pueden ver y como ya se discutió, es cada socio de la organización de la sociedad civil en los diferentes países representaron en sí diversas poblaciones claves y prioritarias para la región, y esos grupos
poblacionales no solo tuvieron un rol beneficiario, pero también vimos que fueron más vistos como pilares de la comunidad y muchas veces como agentes de cambio. Y eso lo vamos a ver ahora con el resto de las presentaciones y sesiones de este webinar. Solo para rápidamente mencionar que en estos se incluyeron los adolescentes en intervenciones transversales y de continuidad de servicios esenciales como salud sexual y reproductiva que se vio en Guyana. Ahí vimos las trabajadoras informales domésticas en Panamá, en donde se demostró lo importante que es la promoción de cooperación intersectorial y multidisciplinaria a nivel nacional y local. Y de ahí también las personas con discapacidad en Guatemala y su enorme rol en fomentar la gobernanza de participación comunitaria hacia la planificación inclusiva en gestión de riesgos, en sí, como ellos llamaron, salud inclusiva. Y bueno, y por último, Ecuador, como abordaron los desafíos y necesidades de las poblaciones indígenas, aplicando una estrategia de comunicación de riesgo integral y culturalmente apropiada y capacitaciones comunitarias a través de talleres para enfrentar y responder mejor a la emergencia de la COVID-19. Y bueno, también solo para mencionar que ahí también fue muy importante a los componentes de etnicidad y género, el respeto de la diversidad cultural y la salud intercultural. Y bueno, eso dicho, paro acá porque quiero dejar que después pues, nuestros socios de este proyecto puedan realmente presentar el mejor detalle de su experiencia directa y presencial en Ecuador. Próxima. Y bueno, acá solo para mencionar que, bueno, las conclusiones aquí las sacamos al nivel regional y global, en que pudimos comparar entre todas las regiones de la OMS que participaron. Y bueno, es obviamente que el impacto que esta iniciativa piloto nos da, el respaldo y la confirmación de lo que ya sabemos iba a ser el resultado en trabajar con actores comunitarios y organizaciones de la sociedad civil para mejorar la respuesta de emergencias de una forma más comprensiva y integral. Por el poco tiempo que tengo, solo voy a leer el último punto para demostrar el compromiso que hay de la OPS y la OMS. Y bueno, es que realmente queremos seguir invirtiendo en el fortalecimiento y la capacitación de estas organizaciones para realmente construir comunidades y sistemas de salud resilientes para enfrentar emergencias de salud pública actuales y futuras. Bueno, muchas gracias a todos. Le paso ahora la palabra al doctor Francisco Vallejo, el subsecretario de Promoción de la Salud y de Igualdad, para su intervención en nombre del Ministerio de Salud. Así que, doctor Vallejo, adelante. Hola, buenas tardes y buenas noches para las personas que nos acompañan desde Ginebra. Es un gusto inmenso estar acá con ustedes. La Constitución ecuatoriana estipula que el Ecuador es un estado plurinacional e intercultural. En este sentido, en el país existen pueblos y nacionalidades indígenas, afroecuatorianas y montubios. Esta diversidad cultural exige que las distintas políticas públicas y actividades relacionadas a la sociedad ecuatoriana deben tener pertinencia intercultural, considerando la diversidad de idiomas. Chasna pachaybi sumakta uyashpa katiunchi. Diversidad de idiomas, formas organizativas, medicinas, prácticas, saberes y espiritualidades ancestrales que los caracterizan. La diversidad cultural, geográfica y económica de los pueblos y nacionalidades influyen en los accesos a los servicios ofertados por el Sistema Nacional de Salud, lo cual implica que se tengan que generar estrategias que permitan garantizar el derecho a la salud de esta población doblemente vulnerable que se ha visibilizado durante la pandemia por la COVID-19. El Ministerio de Salud Pública del Ecuador, en conjunto con la Organización Panamericana de la Salud y otros cooperantes internacionales y líderes representantes de pueblos y nacionalidades de las 3 regiones, Costa, Sierra y Amazonía, como el pueblo montubio del Ecuador, la Coordinadora Nacional de Organizaciones de Mujeres Negras, CONAMUNE, la Confederación Nacional de Organizaciones Campesinas, Indígenas y Negras del Ecuador, FENOCIM, la Confederación de las Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, Organización Regional Ecuarunari, la CONFENIAE, entre otros, conformó un comité interinstitucional e intersectorial que elaboró el Plan de Promoción de la Salud y Comunicación de Riesgo para responder a la pandemia por la COVID-19.
con enfoque intercultural y en coordinación con los pueblos y nacionalidades en el marco de los lineamientos nacionales, debido a que el aislamiento preventivo, obligatorio, el distanciamiento social y varias medidas de prevención no han sido suficientes o no son aplicables en sus realidades. Mediante este plan se formularon y ejecutaron líneas estratégicas que responden a contar con material educomunicacional con adaptación cultural y traducidos a los idiomas ancestrales validados por las mismas nacionalidades y pueblos, así como el fortalecimiento del liderazgo y la comunicación interpersonal y comunitaria, principalmente con actores clave como líderes comunitarios, promotores de salud, técnicos de atención primaria de salud, comunicadores comunitarios, entre otros. Esas acciones coordinadas y articuladas con los líderes y actores de los mismos pueblos y nacionalidades han permitido encaminar el acceso equitativo con pertinencia intercultural de los pueblos y nacionalidades a la respuesta conjunta contra la COVID-19, como también en el proceso de vacunación con énfasis en las zonas de difícil acceso, respetando su autonomía, los conceptos de salud y enfermedad y con criterios de seguridad, efectividad, eficiencia, con base en la participación comunitaria. Es en base que con este proceso, el Ecuador cuenta y definió 2 documentos normativos, que es lo que nos corresponde hacer como Ministerio de Salud, específicos para pueblos y nacionalidades. El primero, el protocolo con pertinencia intercultural para la prevención y atención de la COVID-19 en pueblos y nacionalidades indígenas, afroecuatorianas y montíbulos del Ecuador. Y el segundo, los lineamientos operativos de vacunación contra la COVID-19 en pueblos y nacionalidades indígenas, afroecuatorianos y montíbulos del Ecuador. Estas normativas permitieron generar una respuesta oportuna, adecuada y adaptada culturalmente a los diferentes frentes del problema de salud por la pandemia por COVID-19. Esta experiencia como Estado nos ha permitido plantear estrategias que responden no solo a la pandemia, sino a los diferentes aspectos y problemas de salud de acuerdo al perfil epidemiológico, condiciones socioculturales y demás determinantes de la salud. Con estos antecedentes se trabaja en el planteamiento de estrategias que permitan mejorar el sistema de salud de la región amazónica, considerando prioritarias a las zonas de difícil acceso geográfico, de difícil acceso por idiomas ancestrales de la localidad y cosmovisión de la salud, coordinación con líderes comunitarios de organizaciones, mejorando las capacidades de los equipos de salud y la articulación con los actores sociales, cooperantes y organizaciones comunitarias de pueblos y nacionalidades del Ecuador. En este esquema general es que se inscribe esta cooperación brindada por OPS a las organizaciones sociales que en coordinación con el Ministerio han desarrollado y desarrollan un trabajo muy importante en favor de las poblaciones que más lo necesitan. Es clave mencionar que este esfuerzo conjunto entre lo que es el Estado, el Ministerio de Salud, la Cooperación Técnica Financiera Internacional, en este caso la OPS, OMS, y sobre todo las organizaciones sociales de la sociedad civil, las organizaciones de las comunidades indígenas, negras y montubias, nos permiten avanzar y llegar con mejor claridad con los mensajes, con el resto de tipo de cosas, de acciones que tenemos que hacer. Entonces, les agradecemos muchísimo por estas iniciativas que han apoyado a la sociedad civil y de paso, pues, con este trabajo nos permite al Ministerio de Salud llegar a mayores sitios. Así que les agradecemos mucho, les felicitamos por estas iniciativas y esperamos de verdad que este tipo de cooperación del financiamiento para esas iniciativas a las organizaciones de la sociedad civil continúen. Directamente el trabajo con ellos es lo que nos facilita llegar más, mejor y cada vez más lejos. Muchísimas gracias por la invitación. Muchísimas gracias, doctor Vallejo, por estar acá presente y por todo el apoyo y la gran colaboración que nos ofrecieron el Ministerio de Salud. Tal como usted mencionó, este esfuerzo entre los diferentes actores fue muy esencial y bueno, le agradecemos por estar aquí presente. Bueno, ahora le paso la palabra al doctor Adrián Díaz, el asesor de familia, promoción de salud y curso de vida en la oficina de OPS en Ecuador. Doctor Díaz. Muchas gracias, Vanessa.
Buenas tardes con todas y todos, doctor Vallejo, Andrés, Narcisa, Patti, colegas de la OMS, buenas tardes, buenas noches, y los compañeros de OPS, el programa regional, y todos los que nos están siguiendo por el webinar. Digamos, ya creo que tanto el doctor Barreneche, Vanessa y el doctor Vallejo dieron el marco y las características principales que ha tenido este proyecto, esta iniciativa. Muy brevemente yo me quiero referir a un par de temas muy puntuales. En primer lugar, felicitar la iniciativa por parte de la OMS y por nuestra sede de orientar recursos a las organizaciones de la sociedad civil y con énfasis muy especial a las organizaciones, como es en el caso de Ecuador, que nos ha permitido trabajar más y mejor con las organizaciones de pueblos y nacionalidades. Realmente este es un proceso, este proyecto ha permitido fortalecer aún más el trabajo que venimos realizando ya desde hace varios años, antes de la pandemia, y que por supuesto se vio intensificado durante la pandemia. Y es un trabajo que venimos realizando, por supuesto, con la Confeñae, con Pachamama y con otras organizaciones, y en estrecha coordinación con el Ministerio de Salud Pública, como corresponde y como lo ha mencionado el doctor Vallejo. Realmente el trabajo el antecedente que tenemos con Pachamama, sobre todo, es todo lo referido al fortalecimiento de las competencias de la partería ancestral, que es un elemento fundamental en estos ámbitos y que es una contribución significativa para la reducción de la mortalidad materno-neonatal en estas regiones, en la Amazonía y por supuesto en el país. También fortalecer todo lo vinculado a la violencia de género y al empoderamiento de mujeres. Con Confeñae también venimos trabajando desde hace mucho tiempo y sobre todo se intensificó la labor en relación a la respuesta a la pandemia. Y como mencionó el doctor Vallejo, se trabajaron conjuntamente con Confeñae y otras organizaciones de pueblos y nacionalidades en lo que fue la preparación de los protocolos de respuesta, y que tuvo una particularidad, y no es un tema semántico, sino real. No se trabajó con protocolos para los pueblos y nacionalidades de respuesta a la pandemia, sino con pueblos y nacionalidades, porque el trabajo fue precisamente muy de la mano y un proceso de diálogo de saberes y discusión permanente. También se trabajó mucho todo lo referido a la comunicación de riesgo y sobre todo en esta última etapa, a la estrategia de vacunación en estos territorios. Ya para terminar, mencionaría que, como vamos a ver rápidamente en las presentaciones que haga Confeñae y Pachamama, digamos, este proyecto permitió innovar mucho y sobre todo dar voz y participación muy, muy activa a jóvenes y mujeres. Y que eso nos parece que es un elemento central, fundamental. Tanto de Iquiama Nucurí, Pachamama, como de Confeñae, tiene una característica particular de precisamente generar un proceso de trabajo con mujeres, con jóvenes, que es extremadamente enriquecedor y que genera muchos cambios, cuestionamientos, interrogantes para nosotros mismos y para las propias organizaciones. Es decir, es un diálogo muy, muy enriquecedor, tanto para la organización como digamos, para la OPS, para las organizaciones, los pueblos y nacionalidades, para el Ministerio, en este trabajo permanente y conjunto. De manera que, tanto como lo dijo el doctor Barreneche, el doctor Vallejos, también sumamos nuestros votos para que estas iniciativas se le pueda dar continuidad y de esa manera consolidar estos procesos que son muy, muy beneficiosos para toda la población y en especial para la población de estos territorios. Así que muchas gracias y ya le damos la palabra a los actores principales que son Confeñae y Pachamama. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctora Adrián Díaz, y también especialmente por su gran rol y liderazgo durante toda esta iniciativa del proyecto de país, que eso también ayudó
realmente el fortalecimiento y acercamiento de OPS y con nuestros nuevos actores comunitarios para nosotros. Así que le agradecemos mucho y gracias por estar acá presente. Entonces, antes de pasar la palabra a Narcisa Machenta, que es la coordinadora y cofundadora del programa Ikiami Nukuri de la Fundación Pachamama, vamos a presentar un video corto del proyecto que se hizo con ellos. Adelante. Y Andre, ñonchuka waikinar miji, viña nukur, vihu yama kana hunis krishna kachuya. Nuash ni meka nindi puhuinya nuni anturne yakur I eshri heshiram yameya minga matsat kitahe. Ayah ya matsam yuka achate. Nuatish namin owarin mangsha ikurin unyo mate nuatish ate tusan hokera hekena. Nuati akorsha kakaram isha piure nyak mastin tura ngimer tincha tura bari ana nosha isha tura tin kakaram chicham shataka kuatin yutin. El enfoque principal de trabajo con la Fundación Pachamama en el marco de este proyecto tuvo 3 ejes de intervención. En primer lugar, una capacitación y abogacía para la prevención de la violencia intrafamiliar y la violencia basada en género. Hace más de 10 años hemos trabajado el tema de empoderamiento de las mujeres achuar y en la salud materna y infantil. Pues vengo aquí a colaborar con las mujeres, con las promotoras de salud de esta área, capacitarlas en atención y acompañamiento en gestación, parto, posparto y lactancia de las mujeres de las comunidades shuar. Traerles salud y herramientas a las mujeres para afrontar emergencias obstétricas es sumamente importante y es un tema de vida o muerte. Ayutura entarik no imek moana novi in kuri tortura kitnosha no imete he vihenge pungere te ho no imete mono. Entonces es sumamente importante que las promotoras se capaciten, que haya fondos suficientes para que estas mujeres puedan retornar a sus comunidades empoderadas, con conocimiento nuevo. Ahí en esos lugares que realmente hay muy difícil acceso, realmente ellas se vuelven una luz para sus comunidades. Otro elemento fue la capacitación y elaboración de mensajes con adecuación cultural para la prevención de la COVID-19 dirigida a las poblaciones amazónicas. Y un tercer elemento particular que tenía que ver con la producción de jabones. En primer lugar, que en las comunidades se pueda contar con este insumo básico para la higiene de manos, pero adicionalmente un segundo elemento es que las promotoras utilizan regularmente el jabón para precisamente la atención del parto limpio en condiciones óptimas. En este caso, el objetivo principal es que las mujeres emprendan y puedan vender su producto para generar el ingreso económico, porque así podemos mejorar la calidad de vida. El taller de ayer estuvo muy interesante, porque pudimos utilizar algunos productos que tenemos aquí mismo y elaborar un jabón. Este conocimiento no va a quedar solo aquí para las promotoras, más bien van a juntar a otras mujeres para crear una pequeña microempresa. Wari sumar martin aquí tosan atun kishir yumin tan narcisan sarmin asya atun harina mena kishir yumin dia tahay binya nukurenya no binya kaya nabandura enya ksha enis nunga kusma charji Indonesia tuk unimet kiernish hinger bari aku isti utasar sha nikat chicham pungat shaktin enya nanuna nikak yer buat di tosan bike nukuruni penya. Muchas gracias. Ahora le paso la palabra a Narcisa para que pueda presentar en nombre de la Fundación Pachamama. Adelante. Gracias, Vanessa. Tal vez voy a empezar yo como mucho gusto con todos y todas los presentes. Yo soy Javier Félix, soy director ejecutivo de Fundación Pachamama. En primer lugar, quisiera agradecer a la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud por todo este trabajo conjunto que venimos realizando ya desde hace algún
tiempo, especialmente en relación a la emergencia de la pandemia del COVID, ha sido como de muchísima utilidad el apoyo que nos han brindado y especialmente con este proyecto hemos logrado un impacto importante dentro de las comunidades con las cuales nosotros trabajamos, sobre todo para llevar información prudente, útil y de una manera eficiente, porque la ubicación que tienen estas comunidades es difícil el acceso a información, ¿no? Primero quisiera contarles un poco quiénes somos nosotros. Somos Fundación Pachamama, una ONG que ha estado trabajando en Ecuador por más de 25 años ya. Nuestra misión principal es la protección de las cuencas amazónicas y los territorios indígenas, y esto especialmente lo hemos hecho en colaboración con las organizaciones indígenas, fortaleciendo sus procesos locales, apoyando a la exigibilidad de sus derechos colectivos, sus derechos territoriales, los derechos de la naturaleza. Hemos apoyado mucho la incidencia en favor de estos derechos y la incidencia mundial, digamos, para que todo el territorio amazónico sea reconocido y sea protegido. También apoyamos con iniciativas también muy locales para desarrollar alternativas económicas, por ejemplo, de manera sostenible con bioemprendimientos. Y en los últimos años también hemos venido trabajando en una gran iniciativa de la mano con organizaciones indígenas nacionales y regionales, que es la iniciativa de las cuencas sagradas. Esto lo hemos hecho en Ecuador y Perú, en toda la Amazonía de Ecuador y el norte de la Amazonía de Perú. También liderado este proceso por Confenia, que también está aquí, ¿no? Sobre Kiamanukuri, que es, digamos, uno de nuestros programas que más queremos, uno de nuestros programas estrella, hemos tenido grandes impactos. El programa se basa en la salud materno-infantil, especialmente en el territorio Achuar y desde hace algunos años en el territorio Shuar también. Lo que ha hecho el programa es amplificar las voces de las mujeres y mejorar la salud materno-infantil y reproductiva de las nacionalidades indígenas. Lo que hemos hecho en el programa sobre todo ha sido capacitar a promotoras de salud, que son estas personas a cargo de apoyar a los partos que tradicionalmente se lo habían hecho las mujeres dentro del bosque sin ningún tipo de ayuda, pero lo que hemos hecho es respetando, digamos, todo el conocimiento ancestral, vincularlo con nuevos conocimientos que han permitido reducir así la morbimortalidad en las comunidades. Actualmente ya tenemos 84 promotoras plenamente capacitadas, 66 promotoras son de Achuar y 18 promotoras Shuar. Estamos cubriendo ya la gran mayoría del territorio Achuar, cerca de un 80% de sus comunidades, y actualmente un 50% de las asociaciones Shuar también. Al momento, desde que tenemos como estadísticas del programa desde el año 2013, ya se han atendido 2.634 partos, lo cual ha sido como un gran éxito y un gran impacto para nosotros. Sobre el programa en específico, ya lo han ido mencionando ustedes. Lo que hemos hecho principalmente ha sido atender como la emergencia COVID, temas que han sido prioritarios. Por un lado, la salud materno-infantil en sí mismo, como mantener este proceso de generar capacidades. Por otro lado, estos procesos de alzar las voces de mujeres con talleres sobre abogacía. También identificar este gran problema en las comunidades, que es la violencia intrafamiliar, que tal vez se vio un poco más asentado en ese contexto de confinamiento, ¿no? También cómo abordamos este tema, no solo dentro de las mujeres, sino también con los hombres, digamos que son una parte, tal vez la parte más importante de este problema. Trabajamos con hombres Shuar en talleres sobre violencia intrafamiliar, y además se entregaron kits de parto seguro, digamos, que es una parte vital también de este proceso de acompañamiento. Quisiera darle la palabra a Narcisa, que es la coordinadora y cofundadora del programa, para que pueda seguir contando sobre la implementación del proyecto.
Nachita. Esto es como lo voy a pagar. Gracias, Javi. Muchas gracias a todos. Gracias a la invitación. Me gustaría compartir la experiencia vivida dentro del territorio Achuar y Shuar durante 10 años. Este es un programa que es de la Fundación Pachamama. Hemos estado trabajando, empoderando a las mujeres Achuar y Shuar dentro del territorio de Cantón Taisha y provincia de Morona, Santiago y Pastaza, con la población Achuar. Los temas que hemos abordado con el apoyo de la OPS son talleres sobre la salud materna e infantil, parto seguro y cuidado posparto natal. Los temas que abordamos durante estos talleres son cuidado pre y postnatal, parto seguro, planificación familiar, infección de transmisión sexual, riesgos de embarazo y parto, reconocimiento y tratamiento de hemorragia, examen de recién nacido, desnutrición de mujeres e infantes, ciclo de violencia intrafamiliar. Son los temas más importantes que hemos hecho durante varios talleres con las promotoras de diferentes comunidades que llegan a una población, a un pueblito para recibir este tipo de capacitaciones y luego regresar a sus comunidades y poder trabajar con las mujeres que están en las comunidades. Hemos tenido con este proyecto 20 promotoras Achuar, 2 parteras profesionales con una traductora Achuar experta para que estos talleres tengan una capacitación de uso, medicina natural para evitar hemorragia posparto, introducción de cuidado, introducción de dado en la lengua materna a las promotoras. Todos estos talleres que se implementan durante varios días con las promotoras se habla en lengua materna, que es Achuar, y si es en territorio Shuar, también se hablan traducidos en lengua Shuar. Lo que hemos hecho es, por ejemplo, hemos tenido los talleres prácticos, los talleres que sean más motivadoras para la población, para las mujeres indígenas como Achuar, como Shuar, tratar de que ellas reciban una práctica, tengan materiales suficientes para poder cuidar, como les decía al principio, cuidado postparto y postneonatal, en donde ellos tienen un material para ver, examinar si es que el embarazo está bueno, está creciendo, practican también durante el taller, asisten partos, se embarazan varias veces, dan a luz y hacen en forma tradicional. Todo esto se hace en forma en forma respetuosa, culturalmente adecuado para que las mujeres se sientan cómodas y seguras hablando en su propia lengua. Todo es práctica, juego, y esta experiencia también a las mujeres les motivan, se sienten seguras, se sienten cómodas en su propia casa para poder dar a luz. Muchas veces estas nos han dado experiencias muy buenas también con las mujeres, ¿no? También hemos hecho un taller de preparación de jabones artesanales con 13 promotoras Achuar y Shuar, facilitadores de jabones artesanales, traductores en Achuar. Todo esto hacemos con receta que se recicla, el aceite de cocina para hacer el jabón, para trastes, receta que se usa las plantas medicinales en los territorios indígenas para hacer un jabón cosmético. ¿Por qué hemos hecho este tipo de taller con las promotoras de salud materna? Lo que hemos visto es que cuando hubo la pandemia, las comunidades, la gente estuvo subiendo porque tenía usar esas plantas. Estás entrecortada, Narcisa, se te escucha entrecortada. Hola, Narcisa. Sí, a ver si intenta de nuevo, que si se te cortó un poco al final. Ang sawat niya kay piti-piti uyos kanchi wakim internet.
Nishami ñakay rimashka, chinapi ñukanchi ñakay tax. No sé si veo a Narcisa, si sigue ahí. No sé si Javier, porque lo que podemos hacer para que no se pierda lo que está todavía mencionando y presentando Narcisa, podemos ir al espacio de si hay preguntas de los participantes ahora, que lo pueden compartir en el chat sobre esta actividad, y si algo cuando vayamos con los de Cofinai y allá ese espacio también de preguntas y respuestas, ahí puedan seguir comentando más en detalle pues del proyecto, y también tenemos la parte de la convocatoria para también ahí usar ese espacio y ojalá Narcisa en ese tiempo ya tenga mejor comunicación. ¿Qué te parece, Javier? Sí, de acuerdo, Vanessa. Tal vez solo para complementar Sí, pues, una adelante. última parte que estaba comentando Narcisa, que esto fue como algo muy innovador para las promotoras, el haber trabajado en el desarrollo de jabones, lo cual no solo aporta en el desarrollo de buenas medidas de bioseguridad en relación a la emergencia de COVID, sino también, como decía Adrián, para mantener como esas medidas de higiene frente a los partos seguros que atienden las promotoras. Y además, a su vez, veíamos que podría ser inclusive un pequeño emprendimiento local que pueda generarles recursos a las promotoras de salud, ¿no? Hola, si me pueden escuchar. Te escuchamos mejor, Nochita. Sí, perfecto. Me voy a quitar el video, creo que tengo una baja señal aquí en la Amazonía, el internet no es tan buena. Como les decía, creo que Javi ya completó. Lo que hemos hecho es que también reciclar los aceites, ¿no? Reciclar los aceites usados de la cocina, que es muy importante para nosotros de evitar la contaminación en los riachuelos, en las comunidades. Y lo que hemos hecho es también con esta elaboración de jabones, usar los aceites usados y hacer un jabón artesanal para lavar la ropa y para lavar los trastes, ¿no? Y también habíamos usado las plantas naturales para poder acelerar o, como decir, el parto, o poder que el parto sea no muy doloroso con las plantas naturales del medio, ¿no? Tanto la cultura Shuar, tanto la cultura Achuar habían traído sus medicinas para poder elaborar. Entonces fue una experiencia por primera vez en el territorio Shuar y Achuar con la participación de estas promotoras. Y hubo un impacto súper fuerte. Algunas regresaron a sus comunidades y han empezado a hacerlo, ¿no? Y también hemos hecho el taller de abogacía y violencia intrafamiliar. Con 18 promotoras Shuar, y también es un facilitador femenino entre violencia intrafamiliar. Entonces, en esto también hemos trabajado con las mujeres Achuar y tanto los Shuar para empoderarles, para que las voces de mujeres Achuar y Shuar en sus comunidades también sean respetadas y sean escuchadas. Porque anteriormente, cuento un poquito de historia, antes que comencemos el programa Iquiama Nucurí, hubo mucha violencia, mucho machismo en el territorio. Cuando nosotros fundamos el programa Iquiama Nucurí, habíamos trabajado por muchos años en estos temas. Para la población achuar, el hablar de planificación familiar era un tabú. En realidad, durante esta experiencia hemos logrado ese espacio de hacerles entender a los hombres y tanto a mujeres que realmente necesitamos una mejor atención, tanto en la vida de en la vida familiar, ¿no? En lo cual las mujeres se dieron cuenta que hablando, ejercitando, caminando, empoderando, haciendo varios ejercicios, regresando a las historias antiguas de una mujer que nace, trabaja, se embaraza, luego se hace vieja y sigue cuidando a su nieta, al final se muere. Entonces una mujer, nosotras las mujeres que nacemos para cuidar toda la vida. Entonces hemos hecho como recordatoria de nuestras vidas pasadas,
de ancestros, de cómo era mi abuela, cómo tenía la violencia, cómo era mi madre, cómo era yo, cómo era después, cómo es siendo abuelita. Al final, yo creo que todas las mujeres morimos cuidando y no hay descanso para nosotras. Entonces, todo ese impacto, ellas se dieron cuenta que no solamente la violencia tenía que ser escuchada por las mujeres. Y con estos ejercicios nos dimos cuenta, las mujeres mismas dijeron, no, tienen que escuchar los hombres, porque en realidad, hablando en Morona, Santiago, tenemos un porcentaje súper alta de violencia contra la familia. Entonces, no es mentira, es una estadística que viene a nivel nacional, que hay que recordarla esa, ¿no? También hemos hecho por primera vez taller sobre liderazgo y violencia intrafamiliar. Habíamos puesto liderazgo para poder invitar a muchos hombres líderes. El primer taller se había realizado con los profesores de la escuela, con los profesores del colegio, con los hombres, con los síndicos, con los presidentes de las comunidades, en lo cual hubo como 31 hombres, Shuar, hubo facilitador masculino, no hubo una participación de una mujer, ¿no? Por primera vez, como dice el programa, brindó capacitación a los hombres indígenas, ataca el ciclo de la violencia desde múltiples ángulos, trabajando con hombres y mujeres. Aquí un poco, antes de decirle cuál fue nuestra experiencia con los hombres, fue una historia que cuenta un hombre en uno de estos grupos, dice: nunca tuve cariño de mi padre y él maltrataba a mi madre, a mi mamá. Yo me sentía frustración y resentimiento. Eso me ha lastimado hasta ahora. Estoy muy agradecido por este tipo de talleres porque nos ayuda a reflexionar sobre nuestras vidas, conductas hacia nosotros mismos y con las demás. Este taller ha sido muy práctico y profundo que llega realmente a nuestro ser. Palabras de un participante. Aquí les puedo dar una experiencia como programa, realizar un taller de liderazgo sobre la violencia contra la familia a los hombres. Para mí fue un impacto súper fuerte en el territorio Shuar. Hemos hecho este trabajo por lo que las mismas promotoras nos han pedido, que ellos ya han recibido varias veces sobre este tema, pero lo que ellos quieren es que los hombres tengan este tipo de capacitación para que haya cambio. Si es que solamente participan las mujeres y no hay participación de los hombres, no vamos a encontrar el cambio. Y lo que hemos hecho con estos hombres son unos grandes hombres líderes que luego de haber recibido este tipo de capacitación regresaron a su comunidad y fueron ejemplo para otras familias. Realmente hay muchas historias de estos hombres que cambiaron su vida después de haber recibido este taller. Había un hombre que realmente estuvo llorando después de haber terminado su taller, que él había sido un hombre muy violento. Desde aquel día que él aprendió, pidió perdón de rodillas a su esposa. También hemos hecho entrega de 400 kits de parto seguro, donde contienen pañales reutilizables, gorra de bebé, chalina y vela, jabón, guantes, hilo para cortar el cordón umbilical, toallas sanitarias reusables, ropa interior de la mamá. ¿Por qué hacemos este kit de parto? Entregamos este kit de parto porque queremos que el parto de una madre sea limpia y saludable. Llevan este kit de parto a las promotoras en sus manos durante la asistencia, ¿no? Todos estos partos han sido, como le mencionaba anteriormente mi colega Javier, los partos, más de 2,000, han sido en casa. Gracias al programa, gracias por el apoyo de la OPS, que realmente hemos estado apoyados, nos hemos sentido fuertes, y estas son las mujeres que vienen de las comunidades lejanas, llegan a un lugar para retirar el kit de parto, y más de 93% de mujeres embarazadas han sido atendidas en los últimos 3 años. Estamos muy contentos, muy agradecidos a la OPS. También
quiero dejarles con este tipo de frase, y si tienen alguna pregunta me pueden decir. Quiero dejarles con esta pequeña frase, ¿no? Esto es un mensaje de las mujeres, ¿no? Agradecemos a la OPS por haber cumplido nuestros sueños, de haber seguido apoyándonos en la necesidad que creemos que necesitamos apoyo de otras organizaciones, de otros gobiernos que sientan nuestra necesidad que vivimos en la comunidad. Muchos de ellos no saben la realidad de nuestras vidas en las comunidades. Hemos sido más de muchas décadas, no hemos sido atendidos en tema de salud materna y la educación. Siempre hemos sido pequeño para el resto de nuestro país. Invitamos a todos los que han estado aquí, a todos los participantes, seguir viviendo la experiencia que tiene el programa Ikiama Nucuri durante 13 años aquí en Ecuador, en el territorio Achuar y Shuar. Espero profundamente agradecida a la OPS y a la Fundación Pachamama, que siempre ha estado colaborando con la población indígena. Muchísimas gracias y que tengan buena tarde. Muchísimas gracias, Narcisa, y a Javier por esta presentación, no solo dar como más en general bueno, general y en detalle cómo fue ese proyecto con la Fundación Pachamama, pero realmente elevarle la voz de los participantes y beneficiarios ahí en las comunidades Achuar y Shuar, de cómo fue el impacto de este proyecto y el rol que tuvieron ustedes y el trabajo que fue muy innovador de lo que ustedes llevaron. Para nosotros fue un placer trabajar con ustedes y nosotros desde la sede aprender de estas experiencias, que esta fue una de las razones que hicimos estos webinars, porque era muy importante realmente resaltar el hermoso y impactante trabajo que han hecho a nivel comunitario y en el país. Ahora, como estamos un poco sobre de la hora, vamos a ir ahora a darle el espacio a nuestro otro socio comunitario, Confinay, para que primero presentar su video y también que en su parte darnos una breve presentación de su proyecto, y de ahí vemos para el espacio de preguntas y respuestas, y bueno, ahí vemos cómo estamos con tiempo. Así que acá está para que pongamos el video del proyecto con Confinay. Adelante. La compañía aglutina a 11 nacionalidades de la región amazónica en las 6 provincias, aproximadamente 1.500 comunidades de base y 23 organizaciones provinciales. Y pues allí se ha visto sumamente importante el poder difundir los contenidos en sus propias lenguas. El tener una radio FM de la organización madre de las nacionalidades acá en la Amazonía ecuatoriana, como es La Voz de la Compañía, ha sido una lucha que viene desde hace mucho tiempo. En el año 83 hubo las primeras intenciones de tener una radio propia. Cada espacio que se ha logrado ha sido a base de trabajo, de lucha, de esfuerzo, y este espacio de la radio también es importante porque tenemos un espacio exclusivamente de mujeres que es Remando. Están jóvenes, están niños, están rucos, apamamas, apayayas, los mayores que muchas veces no entienden bien el castellano. Entonces es importante también que escuchen en nuestras propias lenguas y hechas desde nosotros como comunicadores comunitarios. Cuando afrontamos la situación de la emergencia sanitaria, nos vimos obligados también a generar contenidos muy adaptados a la realidad que estábamos viviendo, y fue eso lo que nos acercó con instituciones como la Organización Panamericana de la Salud. Y en este sentido, conjuntamente con los compañeros y compañeras de Confinay, elaboraron mensajes
de prevención de la COVID-19 en las distintas lenguas y con una contextualización cultural, por supuesto. Ha sido muy importante el trabajo con comunicación de la conferencia. A través de ellos nosotros hemos llegado a las comunidades en el idioma correspondiente y ahora con el proceso de vacunación ha sido nuestro pilar para llegar con el mensaje para que acepten la vacuna como una oportunidad de vida. Nosotros estamos a favor de la salud intercultural, pues todo debe ser coordinado y respetando lógicamente la cultura, la nacionalidad y todas las creencias de cada una de las personas. Hemos también visto el volver a utilizar la medicina ancestral. Entonces ha sido muy importante el trabajo que todos en conjunto hemos hecho, como la voz de la compañía. Todos estos resultados nos da más fuerza de seguir produciendo más contenidos desde nuestros sueños, desde nuestra perspectiva de la mujer indígena, desde nuestra perspectiva de comunicadores indígenas. Muchas gracias, hermanos y hermanas, presidentes, presidentas de las nacionalidades, por acompañarnos de manera incondicional, de poder construir este sueño de todos y todas. Muchas gracias a todos los comunicadores comunitarios quienes han aportado en este proceso histórico de la mujer. Hola, ¿me escuchan? Sí, sí. Muy Hola, bien. sí. Disculpa. Sí, muchas gracias a todos los organizadores de este evento, muy importante para nosotros, así como a todos los participantes. Vemos a mucha gente conectada y bueno, para nosotros desde la Confeñae sin duda es sumamente importante el poder compartir estas experiencias. Quisiera saludar también a Narcisa por la exposición muy bonita, muy gráfica y muy ilustradora del trabajo realizado. Y bueno, de igual manera habíamos proyectado este video, que en realidad es una coproducción entre la OPS, OMS y la Confeñae, que refleja de alguna manera el trabajo realizado en el marco de este proyecto, pero que en realidad no se limita solo a este proyecto, sino que va mucho más allá. En realidad una sinergia de trabajo entre el sector de la salud y el área de la comunicación, que es la radio, que tenemos, la voz de la Confeñae, que nos ha permitido marcar todo un reto, ¿no?, entre lo que es vincular la salud y la comunicación. Ha sido una experiencia maravillosa que la voy a describir brevemente, pero quisiera, para quienes de pronto no conocen sobre la Confeñae, están participando en este evento, darles a conocer que es una confederación que agrupa a las 11 nacionalidades de la región amazónica en las 6 provincias. El territorio amazónico abarca el 40% del territorio nacional del Ecuador, entonces es una región geográficamente muy importante. Las 11 nacionalidades están agrupadas en 23 organizaciones provinciales en todas las 6 provincias y abarcan a cerca de 1.500 comunidades. La Confeñae abarca toda esa estructura organizativa y por tanto es muy importante para nosotros el poder estar involucrados o haber estado involucrados en esta actividad que dentro del trabajo que tiene la Confeñae en muchas áreas, porque tenemos 8 dirigencias del área de territorios, de la juventud, de la mujer, bueno, entre muchas otras más, se vinculó específicamente con el área de salud y la comunicación, pero que además logró vincular con algo muy concreto, como es nuestra radio. Es una radio joven, reciente, que se la retomó después de mucho tiempo de mucho esfuerzo por poder salir al aire y que finalmente está justamente al aire, y hoy, por ejemplo, en este evento nos permite estar saliendo en vivo para la Amazonía ecuatoriana en lenguas originarias, como es la lengua quichua, la lengua achuar y también en español. Por el tiempo, voy a ir sobre los puntos más específicos que había preparado. Nosotros en el marco del proyecto produjimos 30 contenidos comunicacionales en formato de cuña radial. Tenemos distintas plataformas de difusión. Una es la radio,
quizás ahora la más importante por el contacto que permite con la comunidad, ¿no? Pero también tenemos otras plataformas como son las plataformas digitales, que también obviamente son un mecanismo de difusión importante, pero este proyecto lo enfocamos en radio, porque es la forma más directa de llegar con un mensaje. Entonces generamos 30 contenidos comunicacionales y los enfocamos en un formato radial, de cuñas radiales. Estas cuñas radiales estuvieron enfocadas en lo que es prevención y mitigación del COVID. Recordemos que esto se da, para ponernos en la secuencia del tiempo, más o menos a un año de iniciada la emergencia sanitaria, quizás un poco menos, meses más, meses menos, pero estábamos en un momento que era de total incertidumbre. Establecemos ese contacto con la OPS-OMS. Quisiera saludar a Adrián, que ha sido un aliado fundamental en todo este proceso y nos ha ayudado muchísimo. Luego de todo un año de incertidumbre y de ir respondiendo desde distintos planos, desde la parte organizativa, en el área de la salud, en el área de la asistencia social, en el área del control territorial, también la radio se convierte en una herramienta fundamental para poder comunicar. Pero, por supuesto, en el inicio hicimos lo que estaba a nuestra disposición, que era un poco informar en el medio lo que estaba pasando, generar esa conciencia en la gente de las comunidades de que realmente estábamos ante una catástrofe y una de magnitudes desproporcionales. Pero luego, a medida que fuimos avanzando y perfeccionando también el trabajo, establecimos esta sinergia, esta alianza con OPS-OMS, con otras instituciones de la salud, y en el transcurso del tiempo también con los distritos de salud y el Ministerio de Salud, nos permitió ya ir cualificando nuestra producción. Es decir, empezamos de una etapa inicial en la cual empezamos a difundir, a contar lo que pasaba, a una etapa ya de producción en la cual se generaron contenidos específicos para prevención y mitigación del COVID-19 en territorios de comunidades indígenas. No nos quedamos solo en la producción de contenidos en español, que por supuesto eran importantes para posicionar el tema ante la opinión pública, para decir, mira, esto está pasando en los territorios, y para que la gente pueda escuchar las cuñas en la ciudad o en los sectores alrededor de las ciudades de la Amazonía, sino que además logramos interpretar, gracias a este proyecto, los contenidos, las cuñas radiales en 8 lenguas originarias que se hablan en la Amazonía. Hay 11 nacionalidades, pero solo 8 lenguas están vigentes, que se hablan fluidamente. En estas 8 lenguas interpretamos con el trabajo articulado con nuestro equipo de comunicación, de comunicadores comunitarios, para la interpretación de los contenidos en lenguas originarias y obviamente con una pertinencia cultural y una adaptación espacio-temporal a la realidad territorial que en ese momento estaban viviendo cada una de las comunidades. Y a partir de esa generación de contenidos empezamos una campaña de difusión en nuestra radio comunitaria, y no solo en nuestra radio, sino en un conjunto de redes de radios aliadas, sobre todo las radios de las nacionalidades, que estamos operando en 8 radios en la región amazónica. Es decir, nos permitía cubrir las 6 provincias, perdón, pero además medios aliados que decidieron también sumarse a la retransmisión de los contenidos, ya digamos al margen del proyecto del tema económico. Incluso medios vieron como un aporte importante para la sociedad el hecho de contar con estos productos, y decidieron por su propia voluntad el poder también transmitirlos. Incluso en determinado momento existió una disposición de la SECOM, que es la Secretaría de Comunicación del Ecuador, que dictaminó que estas cuñas se puedan transmitir en radios a nivel del país. Recuerdo como una anécdota, una vez llegando aquí a la capital, que escuchábamos las cuñas que grabamos aquí transmitidas, ¿no?, en radios comerciales. Entonces, eso es parte de las actividades desarrolladas. Esto permitió que exista un posicionamiento ante la opinión pública de las acciones desarrolladas por los pueblos indígenas y las comunidades desde sus territorios para enfrentar y combatir la pandemia. Mucho de lo que decía Narcisa, por ejemplo, existen muchísimos otros ejemplos en todas las 1.500 comunidades de cómo se enfrentó la pandemia en esos momentos, y no existía un posicionamiento o una vocería que permita decir, mira, este es el aporte concreto de las comunidades indígenas ante la emergencia sanitaria. Gracias a ese trabajo conjunto con OPS, con muchas otras instituciones que me demoraría el resto de la exposición en nombrarlas una por una, pero que fueron aliados principales en esto,
se logró posicionar realmente el mensaje que nosotros teníamos desde las comunidades. Realmente, incluso los medios de comunicación nacionales de Coavisa, Teleamazonas, los grandes medios nacionales, recurrieron a nosotros como fuente primaria de información para datos respecto al contagio en territorios ancestrales, las medidas de acción y de mitigación que desarrollábamos, y dentro de ello, la radio y los productos generados fueron pues un argumento o un sustento importantísimo para el trabajo que se realizaba. Un segundo punto importante es el trabajo articulado entre la red de comunicadores comunitarios de la Confeñae para la generación de contenidos radiales con pertinencia cultural en las lenguas originarias, es decir, los contenidos que se pensaban o se diseñaban desde la radio, a su vez eran traducidos por nuestros comunicadores que están en distintas provincias y por medio de ellos además socializados y difundidos no solo en la radio, sino en otros espacios más directos, digamos, ¿no? O locales o de intercambio de contacto directo hablado entre las personas. Entonces, de una forma también, la cultura oral de la Amazonía es muy vigente y el hecho de compartir esas experiencias con otras personas ayudaba bastante a diseminar el mensaje. La incidencia ante la sociedad sobre los beneficios de emprender acciones y estrategias de salud preventiva, partiendo desde la realidad y visión de las comunidades y las organizaciones de base. Trabajamos mucho en prevención. Quizás el proyecto empieza antes de la fase de vacunación, pero se desarrolla durante un tiempo que incluso va más allá del proyecto, porque no nos limitamos solo al proyecto, sino que las cuñas, por ejemplo, se han seguido difundiendo permanentemente, e incluso más allá de que en el proyecto todavía no se empezaba en la fase de vacunación, nosotros luego, conjuntamente con OPS y UNICEF y bueno, muchas otras instituciones, se decidió también apostarle al tema y se tomó una decisión al respecto de poder también compartir estos contenidos. Eso hizo que en determinado momento una posición o una visión refractaria a poder voluntariamente decidir por el tema de vacunación se revierta, y de un inicio, desde que había una poca aceptación a la vacunación, como lo veían en el video, luego la misma directora de salud del distrito de Pastaza, como lo señalaba en el video, señala que fue un puntal para más bien tener un porcentaje importante de vacunación, al menos en el caso de la provincia de Pastaza, con ya una cifra ya que superó en su momento el 70 al 80% y que ahora ha sido mucho mayor. Es decir, que la difusión que se decidió hacer desde la radio en la fase posterior, ya no solo a prevención, sino en la etapa subsiguiente, que fue el tema de vacunación, también fue muy importante la decisión que se tomó, y la radio se convirtió en un mecanismo importantísimo de difusión que a la final, en los datos específicos, nos permitió contar, como digo, con un porcentaje muy alto de vacunación en la zona central donde transmite la radio, pero también en otras zonas. La generación, algo que está muy vinculado a la radio, porque la radio es algo muy cercano a la población, a la sociedad, a la comunidad. Entonces, eso ayuda a que se generen audiencias activas en torno a los contenidos difundidos, es decir, que se genere crítica y autocrítica, porque por supuesto el medio no cumple una función de adoctrinamiento o de decir a la gente lo que tiene que hacer. Difunde los contenidos, contrasta la información y aporta con información que finalmente la persona, el oyente, el que escucha, decide si poder tomarlo o no, ¿no? Entonces, el tema de vacunación lo hicimos, tomamos esa decisión y la gente tenía, por supuesto, no estaba obligada que tomar la decisión de hacerlo o no, pero sobre todo generar debate, ¿no? Generar debate en torno al tema, no solo en los espacios de cuña, sino en nuestros noticieros, en nuestros espacios permanentes de difusión, en toda la programación. De manera transversal se ha abordado el tema de la salud y el tema del COVID. No ha sido algo ajeno a nuestra programación, sino que permanentemente se habla de esto en los espacios de entrevistas, en los espacios de cualquiera de los programas. Y lo importante de eso es que permite generar debate. Para nosotros es importante generar debate porque no puede estar solo sesgado a una posición o a otra posición, porque obviamente también existía resistencia a la vacunación y existe, de hecho. No podemos cerrarnos de eso, sino que más bien aportar con el debate para que finalmente la audiencia sea la encargada de tomar esa decisión. Ahora, esto nos marca una serie de necesidades, desafíos y proyecciones. En primer lugar, la necesidad de continuar fortaleciendo a nuestro medio comunitario. Es una radio bastante joven, pero que en el poco tiempo que lleva al frente ha logrado, como les digo, algunas de las experiencias que les estoy relatando, pero por supuesto eso nos requiere aumentar su alcance,
la cobertura y sobre todo seguir diversificando el contenido. Porque como les digo, en el proyecto logramos diversificar contenido porque generamos cuñas que antes no se estaban produciendo, es decir, no se estaba hablando de COVID en radios comunitarias ni de prevención. Luego logramos convertir ese contenido con una pertinencia cultural y una interpretación a las 8 lenguas, que no se lo estaba haciendo, es decir, casi ningún medio, yo diría que ningún medio con mucha seguridad tradujo o compartió en 8 lenguas ancestrales. Pienso yo con mucha precisión que fue el único medio que logró hacerlo. Entonces eso implica que existe una necesidad de continuar diversificando eso sobre otros temas de salud pública que atañen a nuestra realidad como amazónicos, porque la Amazonía está constantemente expuesta a emergencias de múltiples, desde el tema del COVID que lo estamos pasando, pero los temas de emergencias comunes por temas de picaduras de serpientes, bueno, infinidad de temas que podría pasar toda la tarde aquí conversando. Entonces, diversificar la producción en torno a esos temas. Actualmente estamos emprendiendo junto a la OPS una campaña en torno al tema del derrame y muchas otras catástrofes ambientales, entonces eso también se vuelve importante. La necesidad de continuar fortaleciendo las alianzas estratégicas y sinergias con un conjunto de organismos e instituciones que creyeron en la propuesta de la radio. Yo quiero agradecer públicamente a la OPS-OMS, quiero agradecer a Adrián y a todos a través de él, a todos los involucrados en este proceso, porque creyeron en nosotros. Nunca habíamos trabajado antes con la OPS, quizás la OPS nunca había escuchado tampoco de la Confeñae y de igual manera quizás no mucho de Pachamama o de Ikem Ñuquri, pero tomaron esa decisión de apoyarnos y realmente pienso que los resultados fueron importantes. Entonces eso nos permitió generar un trabajo en sinergia en el cual nos hemos fortalecido mutuamente, y sobre todo más allá de que se fortalezca el medio o que se fortalezca la institución o que se fortalezca la OPS, lo importante es que se ha logrado llegar con un mensaje y eso sobre todo traducirlo, transmitirlo hacia la población en general. Entonces quiero señalar que ese es un reto importante, el continuar fortaleciendo esas sinergias, esas alianzas comunicacionales para seguir fortaleciendo la implementación de los sistemas comunicacionales en los tiempos actuales y su crecimiento a nivel futuro. Obviamente hay una gran necesidad económica al respecto para fortalecer la participación activa de locutores y locutores de las 11 nacionalidades. Si bien obviamente la compañía pertenece o representa a las 11 nacionalidades, actualmente nuestra programación sobre todo está centrada en el quichua y el shuar, achuar, chicham, pero tenemos otras 6 lenguas originarias que nos interesaría, más allá de que se transmitan contenidos en las mismas, poder incorporarlas como una producción permanente dentro de programas, ¿no? Y lógicamente para eso se requiere un esfuerzo adicional que quizás es un reto que nos quedó como experiencia de este proyecto, pero que sin duda está ahí puesto como un reto a futuro. Y asimismo la producción de contenidos en las 8 lenguas de una manera más sistemática, sí, como parte de campañas que hemos hecho, pero de una manera más estructural, en el sentido que constantemente nos permita comunicar a nuestra audiencia en todas esas lenguas. Quisiera, para cerrar, porque parece que se fue el tiempo, presentarles un último corto de una de nuestras compañeras que forma parte del equipo de la radio, que resume mucho también el sentido de nuestra radio. Es una radio que está abierta a abrir esa participación de la mujer, de los jóvenes, de las distintas lenguas y culturas, y pues quisiera cerrar mi intervención con eso. Lógicamente luego tendremos el espacio para poder responder a cualquier pregunta que exista. Quisiera que podamos proyectar este último corto muy concreto de uno de los perfiles de las compañeras que forman parte de nuestro equipo. Estoy hablando aquí en representación de más comunicadores y comunicadoras que están integradas en nuestro equipo y que de alguna manera también a través de esta exposición quieren compartirles este trabajo que realizamos en fortalecimiento conjunto con las instituciones de la salud. Listo, muchas gracias, Andrés. Antes de dar la palabra, tenemos nosotros la presentación, el video. Ahí ya veo que ya, perfecto. La comunicación es un derecho. Nosotros como pueblos originarios también tener medios comunitarios es muy importante, ¿no? Soy productora y conductora del programa Remando, que está en La Voz de la Confeñae.
Para nosotras un programa de radio es como una canoa que nosotros tenemos que llevarlo remando. Es un espacio de las mujeres y para las mujeres, que habla de territorio, de salud y de los derechos. Vamos empoderándonos de la tecnología. Estamos en medios digitales, retransmiten incluso en una de las radios comunitarias en Uruguay. Ha habido muy buena respuesta y nosotros muy contentas de ser esa voz de muchas mujeres. Es un gran sueño de seguir llevando esta canoa para una construcción de una sociedad indígena que sea justo y equitativo. Muchas gracias y antes de quiero pasar la palabra al doctor Díaz, ya que estamos sobre la hora, lastimosamente, aunque después de esto vamos a asegurar de compartir todo, pues las grabaciones que las tenemos en inglés, en español y bueno, a través de nuestra oficina de país y de acá en la sede, con los que están interesados, vamos a compartir toda la información que tenemos. Igual la idea es de poder seguir teniendo estos espacios de intercambio de prácticas, de experiencias y bueno, acá este trabajo no se termina acá con estas dos organizaciones y el gran trabajo que han hecho. Y solo para cerrar con lo que presentó Andrés, muchísimas gracias. Es muy interesante y bien impactante el gran trabajo que han hecho ustedes a través de COFINAE y como tú mencionaste, tal como menciona ahí, creo que es Narcisa Lozaflor del Ministerio de Salud, diciendo que con el apoyo de COFINAE fue que con el proceso de vacunación han sido su pilar para llegar con mensajes para que acepten la vacuna como una oportunidad para la vida en las comunidades y muchas veces sus organizaciones son como el puente así de confianza y realmente son actores muy esenciales en este tipo de trabajo y colaboración. Bueno, paro de hablar ahora, ya viendo que estamos a la hora, ya son las 4, pero para poder cerrar bien esta sesión, le quiero pasar la palabra al doctor Díaz en nombre de la Oficina de País en Ecuador. Doctor. Bueno, muchísimas gracias, Vanessa. Realmente creo que no queda mucho por decir, tanto las presentaciones de Andrés, de Narcisa, de Javier, dejaron claramente expuesto con lo que ha sido este proceso de trabajo. Realmente yo creo que a todos y todas nos ha dejado un alto grado de satisfacción. Creo que nos sentimos que todos ganamos, todos aprendimos. La organización aprende muchísimo, muchísimo, muchísimo en este tipo de proyectos, de iniciativas, de interacción con las organizaciones y del trabajo conjunto que venimos realizando con el Ministerio de Salud. Quizás puntualizar 2 o 3 aspectos que nos parecen más relevantes. Uno, que como dije al inicio, le permitió dar continuidad a un proceso de trabajo que veníamos realizando ya desde hace un tiempo con las organizaciones y con el Ministerio. Tuvo componentes innovadores, lo de los jabones que mencionó Narcisa. Recuerdo que hace como 3 años cuando comenzamos a hablar de esto, nos parecía una cosa medio así loca, pero le propusimos a Narcisa qué tal si justamente como ellos usan mucho los jabones y había habido una donación, pero que la donación no resuelve, no es algo sostenible, le dijimos qué tal si nos ponemos a probar de fabricar jabones y inmediatamente recogió el guante, como se dice, y ahí nos pusimos en esta labor que es absolutamente atípica para los peces, ¿no? La producción de jabones no es nuestro fuerte en todo caso, pero dada la necesidad del contexto nos parecía súper oportuno. También el relanzamiento de la frecuencia radial de la CONFENIAE, de la voz de la CONFENIAE, que desde el inicio nos pareció una apuesta extraordinaria de la organización y se vio reflejado en cómo se pudo llegar con los mensajes en la etapa tan crítica de la pandemia, con toda la comunicación de riesgo y hasta el día de hoy, con todos los mensajes en relación a la vacunación y lo que significa que las organizaciones como CONFENIAE puedan tener una frecuencia radial que llegue a todos los rincones de la Amazonía y que por supuesto es un proceso que hay que seguir fortaleciendo.
como decía también, el tema de la juventud que está detrás de todo esto, el entusiasmo de las mujeres, de los jóvenes, de las dos organizaciones, que eso también nos recarga las baterías y le da una perspectiva de sostenibilidad de todos estos procesos, porque hay muchísima reflexión y debate en torno de esto, y que cierra un proceso, en el caso también de Confeñade, tanto Confeñade como Pachamama, un centro de medicina ancestral, el refortalecimiento o el rescate de todas las prácticas ancestrales, que desde la organización nos parece un elemento fundamental. Y realmente, bueno, reitero, permitió ratificar a la organización que esta es la buena senda de trabajo. Y como decía al inicio, todos aprendemos en esto lo decía Paulo Freire, todos tenemos algo que enseñar y algo que aprender, y para la OPS es un aprendizaje enorme y que esperamos que esto pueda tener continuidad. Han surgido una pila de ideas a partir de esto, o sea, se abrió como una suerte de caja de Pandora muy positiva, un círculo virtuoso, y que esperamos que pueda tener continuidad. Muchísimas gracias. Y muchísimas gracias sobre todo a las compañeras y compañeras de la Confeñade y de Iquiama Nucurí y Pachamama, porque sin su compromiso esto no hubiera sido posible. Muchísimas gracias. No hay mejor forma de cerrar todo como hizo ahora el doctor Díaz. Muchísimas gracias a todos acá, a los presentadores, nuestros socios desde el Ministerio de Salud Pública, a las organizaciones acá, Fundación Pachamama, Confeñade, y más que nada a la Oficina de Ecuador con el liderazgo en esta gran colaboración que hace un aprendizaje para todos. Y como usted mencionó, esto solo es esto va a seguir adelante. Definitivamente ha sido una de las experiencias más bonitas que ha habido en la región, y no solo para nosotros, pero también a nivel mundial ha habido mucho interés desde nuestros colegas en la OMS y bueno, acá con muchas expectativas y ansias de seguir adelante, ¿no? Con este tipo de colaboración y nueva cooperación. Bueno, acá les dejo a todos, muchísimas gracias. Nosotros de acá obviamente vamos a compartir las grabaciones. Los que están interesados en más información, por favor, contactarnos con la oficina de país o con nosotros directamente. Y bueno, muchas gracias a los que se unieron hoy al webinar. Muchas gracias. Hasta luego a todos. Chao, gracias. Nos estamos viendo. Felicitaciones. Muchas gracias.